Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019, capítulo cuarto, sexta parte, episodio 14. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América, desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El general Sucre, uno de los hombres de confianza de Bolívar, en carta que escribió a Santander, decía: el Libertador parece que está en proyecto de enviar una expedición de cuerpos del Alto y Bajo Perú a tomar el Paraguay, que se sabe gime bajo el tirano Francia, que tiene a esa provincia no solo oprimida del modo más cruel, sino que la ha separado de todo trato humano, pues allí nadie entra si no le gusta a Francia. Dice el Libertador que ejecutará esta acción si el gobierno argentino se lo pide. El gobierno argentino no dio aprobación al proyecto. El ministro de Relaciones Exteriores informó a sus plenipotenciarios que el gobierno no puede absolutamente alterar los principios que ya habían sido adelantados al representante oficial del Libertador, cuando éste hizo las primeras consultas sobre el plan de Bolívar de invadir Paraguay para devolverlo a las Provincias Unidas. El vicepresidente de Colombia tampoco aprobó el proyecto. Carta de Simón Bolívar para el general Francisco de Paula Santander, fechada en Arequipa el 30 de mayo de 1825. La provincia del Paraguay está ocupada por un tal Francia, que la tiene perfectamente cerrada 14 años. No pertenece a nadie ni tiene gobierno alguno, sino un tirano que es un enemigo virtual de todo el mundo, porque con nadie trata y a todos persigue. El que allí entra jamás sale. Así es que al pobre Bonpland, compañero de Humboldt, lo tiene preso. El Paraguay está más cerca de las Charcas que de Buenos Aires, y por lo mismo es más fácil conquistarlo con las tropas del Alto Perú que con las de Buenos Aires. Esta ciudad no quiere guerra con nadie, y tiene por principio que cada provincia se maneje como quiera, según la opinión del general Álvarez, agente de Buenos Aires en el Perú, y el general Arenales, dependiente del mismo gobierno que manda en Salta. El gobierno de Buenos Aires no pretende dominar las provincias del Alto Perú, conociendo que no tiene medios para ello, ni hombres capaces de gobernar un gran estado. El gobierno del Río de la Plata se contentará con regir las provincias que actualmente están reunidas en el Congreso de Buenos Aires, con la mira de poderse manejar más fácilmente sin el embarazo del Alto Perú, que siempre será lo opuesto por el deseo de separarse de una sociedad que no le conviene de ningún modo. Carta de Sucre a Santander, fechada en Potosí el 11 de octubre de 1825. El Libertador, refiriéndose al general Simón Bolívar, parece que está en el proyecto de mandar una expedición de cuerpos del Alto y Bajo Perú a tomar el Paraguay, que sabe vuestra deidad que gime bajo el régimen tirano de Francia,
que tiene aquella provincia no solo oprimida del modo más cruel, sino que la ha separado de todo trato humano, pues que allí nadie entra sino el que gusta Francia. ¿Y acaso encarcela luego al mismo a quien ha permitido entrar? Dice el Libertador que hará ejecutar esta expedición si el gobierno argentino se la pide, mas no sé si la ha definitivamente resuelto. En el próximo correo del 27 podré acaso dar a vuestra deidad mejores y más detallados informes. Queda más claro que Paraguay era muy diferente a cualquier otro país de América, y lo sigue siendo. 2 guerras fueron por la razón clara de que hasta hoy día no se le puede tolerar a Paraguay su sola existencia en el mapa. Los Rothschild no pueden tolerarla. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.